Entonces, especialmente pues para las personas que están como comenzando a meterse en este tema de los dos estados, ¿no? Este ejercicio se enmarca ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay dos estados en los ejercicios? Y esos ya son todos los problemas que trae Sengel después de estas cajitas que acabamos de ver. Entonces ahora aparecen estos ejercicios. Entonces dice así, dice este ejercicio, dice 1 kilogramo de agua, voy a apuntar algunas cositas sobre el ejercicio, alguna información que me parece que nos puede, que son datos y que nos ayuda de pronto en la solución. Lo primero es, dice que 1 kilogramo de agua, entonces nos están dando la masa, 1 kilogramo de agua. Esa es como una de las propiedades que nos dan. Llena un depósito, volumen, de 150 litros. Este volumen es mejor tenerlo en metros cúbicos. En metros cúbicos solo es dividir en 1000. 0, perdón, 0,15, profe. sí, 0,15. 0,15. 0,15 metros cúbicos. Dice a una presión de 2 megapascales. Entonces lo otro que nos dan es la presión de 2 megapascales. Voy a ponerla, no hay como mucho espacio donde... Ah, pues aquí lo dicen, ¿no? Una presión 1 de 2 megapascales, un volumen de 150, una masa de 1 kilogramo. Después se enfría el depósito a 40 grados centígrados. Entonces ya nos están hablando que hay un instante 2 donde la temperatura pasa a ser, no sabemos cuánto es la temperatura 1, pero sabemos que la temperatura 2, porque dice después se enfría, entonces quiere decir que hubo un cambio de estado, ¿sí? Porque con que cambie una sola propiedad inmediatamente cambia el estado y cambia hasta 40 grados centígrados. Determine la temperatura inicial, entonces nos están preguntando por la temperatura 1, cuánto es, y también nos dicen y la presión final, o sea, la presión 2. Eso es lo que nos están preguntando en este ejercicio. Entonces, bueno, con esto en mente, lo primero que quiero explicar es que estos ejercicios se clasifican como ejercicios, digamos, que caen, hay, digamos, 3 o 4 tipos de procesos. Y este es uno de ellos y es el que voy a explicar aquí en este video, que son los procesos a volumen constante. ¿Sí? Procesos a volumen constante. ¿Qué es un proceso a volumen constante? Pues que el volumen no cambia. Y eso lo vemos por el tipo de recipiente que hay acá. Cuando utilicen la palabra recipiente, a ver, generalmente utilizan la palabra Rígido. recipiente rígido o Rígido. eso es lo que utilizan. A veces utilizan la palabra tanque rígido, a veces utilizan la palabra recipiente rígido, y finalmente a veces ni dicen que es rígido ni dicen que es un tanque rígido, pero uno ve el diagrama y ve que es un recipiente que no tiene la posibilidad de cambiar su volumen. ¿Sí? Que es hay otros También recipientes. dicen que el proceso se lleva a cabo isocórico, que el proceso, o sea, ya le están diciendo que el volumen se mantiene constante. Exacto, que en este caso no nos lo dicen, ¿no? En este caso no nos lo dicen. En este caso, lo que nos muestran es un tanque rígido. Notemos que aquí hay dos tipos de recipientes con los que nos vamos a encontrar. Hay otros que son los recipientes de cilindro émbolo y uno ve que el émbolo se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo. Y si el émbolo se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo, entonces este tipo de procesos pues sí cambian el volumen. Ellos sí tienen la posibilidad de cambiar el volumen. En cambio estos no, porque ¿cómo se le cambia el volumen a este recipiente? Entonces son volúmenes, procesos a volumen constante. Y otro nombre, como le dice Rafael, que reciben estos procesos, se llaman procesos isocóricos. Procesos isocóricos, hay esta manera de identificarlos, ¿no? Proceso a volumen constante. ¿Qué quiere decir el proceso a volumen constante? Básicamente, y para estos problemas que estamos haciendo, básicamente quiere decir que el volumen del estado 1 es igual al volumen del estado 2. Y si no ha cambiado la masa, como todos los ejercicios que vamos a hacer y usted se va a encontrar en este libro de Sengel, en el capítulo 3, que es una masa constante, o sea, se llaman de sistemas cerrados, y si la masa no cambia, entonces el volumen específico tampoco cambia. Entonces el volumen específico de 1 y del estado 2 van a ser también exactamente el mismo. Este tipo de cosas es los que uno termina evaluando en los quizzes y en los parciales, ¿no? Saber si el estudiante sabe distinguir en qué momento el volumen permanece constante o no. Pero vamos a hacerlo aquí en datos.
Entonces vamos a hacer un gráfico vamos a hacer un gráfico de presión en este caso, en este video, contra volumen. Contra volumen. Este mismo ejercicio yo lo tengo hecho, y seguramente de pronto va a quedar por aquí arriba, pero hecho como en una gráfica de temperatura contra volumen. Entonces la presión vamos a ponerla en kilopascales y el volumen en metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, lo primero, pues voy a graficar la presión de 2 megapascales. Recordemos que la presión más grande cuando el fluido es agua, voy a cambiar aquí tantico mi pantalla que me está tapando aquí el dibujo. Entonces creo que 22.064 kilopascales. ¿Esto dónde se consigue? En la tabla A5 del libro de Cengel, la última presión, 22.064, que es la presión del punto crítico. Y nosotros tenemos 2 megapascales, que son 2.000 kilopascales. Entonces, básicamente, digamos que vamos a suponer que 2.000 sean como por acá. ¿Sí? ¿Cuánto? 2 megapascales, que son 2.000 kilopascales. Si buscamos la temperatura de saturación, ¿cuánto nos daría? Si me pueden ayudar, bueno, si quieren yo las busco aquí también. Vamos a buscar en la tabla A5, en la tabla de presión. Aquí estoy en la 4. Y estoy en la 5, pero me toca ir hasta 2000. Entonces aquí en 2000, la temperatura, vemos que la temperatura de saturación es 212,38. Voy a dibujarla en otro color, 212,38. La presión... Profe, una pregunta. La tabla de presión versus volumen específico no es, perdón, que la tabla, la gráfica, no es de otra forma. Que yo ayer vi unos videos y me la mostraron de una forma. Los videos que usted dejó, los primeritos, lo mostraron de otra forma. Y esa gráfica que usted muestra ahí es la que usted dice que es la de temperatura versus volumen específico. No, porque mira que está graficando al El contrario. gráfico en Es el así otro. como la tiene el profesor. Como en los videos, como la explica el otro, es así igual. La presión versus volumen es esto. Así como está. Esa es la presión versus volumen, es la de la rayita roja. Correcto. Sí, Ok. es correcto. Si fuera temperatura volumen es diferente. Ok, sí, no me fijé eso. Bueno, habría que mirarlo, revísalo bien y cualquier cosita ya hablamos por el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, ¿qué necesito también? Pues necesito también, para saber dónde está mi estado, como yo tengo estas dos propiedades, yo puedo hallar el volumen específico, porque recordemos que volumen específico es igual a volumen sobre masa. Entonces, si yo tengo el volumen que es de 1 kilogramos el volumen que es de 0,15 dividido en 1, entonces me da 0,15, pero ahora metros cúbicos sobre kilogramos. Y yo necesito saber ese volumen específico del estado 1 o inicial, que recuerden que va a ser igual al estado 2 porque es a volumen constante. Entonces yo necesito saber pues dónde cae y para eso necesito el volumen de acá, el volumen del estado F, del líquido saturado y el volumen de vapor saturado. Entonces vamos a ir rápidamente a tablas para sacar esos volúmenes que están acá. 0.001177 y 0,099587. 0,001177 y el otro es 0,099 578 creo, 587. Y nosotros tenemos un volumen de 0,15. Entonces me tiene que preguntar, ¿ese 0,15 dónde está? ¿Está antes, entre los dos volúmenes o después del volumen de acá? ¿Qué dicen ustedes? Después, profe, Sobrecalentado, profe, porque es mayor que el VG. Paga por sobrecalentado porque es mayor que el VG. Sería sobrecalentado. Entonces vamos a suponer que es por aquí, mucho más arribita. Vamos a ponerlo por aquí en algún lugar, por acá, y voy a ponerlo acá. Entonces, esto sería una línea de volumen constante, porque todo lo que se encuentre sobre esa línea va a estar a ese volumen. ¿Cuánto sería ese volumen 1, que es igual al volumen 2, porque es un proceso de volumen constante? 0,15. Ahora,
metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, ¿dónde está ahora sí el estado 1? ¿Dónde se cruza este volumen específico con esta presión de 2 megapascales? Entonces, la presión de 2 megapascales es la línea negra y el volumen es este. Entonces, aquí se cruza, en este lugar se cruza el estado 1. Ahí es donde se cruza la presión de 2000 kilopascales con el volumen de 0,015, ¿cierto? Así es como se ve en este diagrama el estado número 1, que es un vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Bueno, entonces de ahí me preguntan, determine la temperatura inicial, o sea, ¿cuál es la temperatura que pasa por ahí? Yo no lo sé. Hasta que no vaya a la tabla, no sé qué temperatura pasa por ahí. Y lo otro es, determine la temperatura y la presión del estado 2. Vamos a graficar el estado 2 ahí mismo, aprovechando dos cositas. Uno, que yo ya sé que el estado 2, bueno, aquí no nos sirve graficar el estado 2, vamos a ver mejor hacerle otra gráfica. Porque resulta que cuando los procesos son a volumen constante, es mejor en dos gráficas hacer cada estado. Cuando es una presión constante no hay problema, pero cuando es a volumen constante es mejor en dos gráficas por aparte. Después de pronto vamos a mirar por qué. Entonces, ya sé ahí dónde está el estado. Entonces, más bien, antes de graficar el estado número 2, vamos a sacar la temperatura que pasa por acá, ¿no? Por acá pasa también la temperatura, ¿sí? Yo debo haberla dibujado en rojo, pero aquí como por cuestión de rapidez, necesito saber qué temperatura es la que pasa por ahí. Y eso solo lo vas a saber en la tabla de sobrecalentado. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? Voy a buscar la presión, 2 megapascales. Ustedes lo ven acá. 2 megapascales. Aquí ya llegué a la tabla donde encuentro la presión de 2 megapascales, ¿cierto? Y el volumen que tengo es de 0,15. 0,15 está entre 0.100 o 1386 y 0,15122. ¿Sí? Ahí vemos que 0,15 está entre esos dos valores. Y finalmente está entre qué dos temperaturas? Está entre 350 y está entre una temperatura de 400 grados centígrados. Entonces, ¿qué me toca? Interpolar. Interpolar entre esos dos valores para poder saber realmente cuál es la temperatura. Si lo miramos aquí en la tablita de Excel que yo tenía por acá, vamos a ver si la podemos, si podemos utilizar esta tablita de Excel que es donde yo voy a hacer la interpolación. Entonces yo podría decir lo siguiente, que para una temperatura, que para una temperatura y para un volumen, para una temperatura de 350 y para una temperatura de 400, el volumen es 0,1386 arriba, 0,1386. Mientras que para la parte de abajo, eso lo pueden hacer en la calculadora o interpolar online, ¿no? 0,15122. 0,15122. También aprovecho para decir aquí, si de pronto usted se anima a hacer un video de la interpolación en la calculadora, lo colgamos en el canal. Yo porque no tengo calculadora, entonces no puedo hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, un segundito. Entonces, yo tengo un volumen de 0,15. Entonces, ¿cuánto es el valor de la temperatura? ¿Sí? Aquí me queda rara la interpolación porque para mí la interpolación es, la interpolación es al revés. Aquí tengo los valores invertidos. No sé si ustedes tengan por ahí la interpolación. ¿Cuánto les da? 395.166. Temperatura. 395.166. Esa es la temperatura 1 y es lo primero que me pregunta. Finalmente hay que interpolar. Lo que pasa es que yo tengo los valores ahí como Profe, invertidos. lo que pasa es que usted nos indicó que uno tiene que hacer interpolaciones también en X o también en Y, y esto cambia mucho la interpolación que uno hace. Sí. Entonces, finalmente el estado 2. El estado 2. Entonces, ya para mirar el estado 2, miremoslo en la siguiente diapositiva. Vamos a ver si se cambia acá un poquito. Del estado 2, pues básicamente yo tengo, aquí parece que no
no adjunté la tabla, la gráfica. Entonces, yo tengo que el volumen es 0,15, porque el volumen es a volumen constante, el volumen entonces es 0,15, y la temperatura es de 40, la temperatura 2 es de 40 grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a hacer un gráfico de temperatura contra volumen, se me ocurre como lo más fácil, y voy a colocarlos, recuerde que la temperatura más alta es 373, o sea que 40, vamos a dibujarla, no sé, por acá. De pronto es mucho más abajo, pero voy a ponerla aquí, 40 grados centígrados. Él tiene una respectiva presión de saturación, ¿no? Una presión de saturación, que la podemos ir a buscar a tablas. A 40 grados centígrados, si me devuelvas 7.3851, creo. 7. 3851. Kilopascales. Y también hay un volumen, ayúdame ahí con la tabla de los volúmenes, regálame el volumen de F y el volumen de G de este segundo estado. El BF es 0.001.008. Listo. ¿De dónde Y estamos el sacando, de dónde estamos tomando los valores? De la tabla 4 a 40 grados centígrados. ¿Y acá? 19.515. 19.515. Listo. El volumen en metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, ahí notamos que el volumen de nosotros, que es 0,15, está entre los dos. ¿En qué lugar? Por aquí en algún lugar. No es claro todavía. Para saber dónde exactamente queda el volumen, tengo que sacar la calidad, ¿sí? Recordemos que la calidad se puede calcular con el volumen de la siguiente manera. El volumen del estado 2 menos BF, porque estamos hablando del estado número 2, sobre el BFG. ¿Sí? Donde el volumen del estado, permítame, yo voy a cerrar aquí esta pantalla mía, donde el volumen del estado 2 es 0,15 menos el BF que nos dio 0.001008 menos la resta entre BG y BF que es 19,515 menos 0.001008. ¿Cuánto nos da entonces esta calidad? Creo que bueno, ahí la tendrían que calcular. Ahora, lo que no, para poder saber exactamente en qué parte está, seguramente está como por aquí, más pegadito, pienso yo, como a este lado acá. No sé si la tengan por ahí rápidamente que nos las puedan dar. Pero vamos a suponer que... 7.78 por 10 a la menos 3, creo. No sé si... Sí, a mí me dio 7.635 por 10 a la la 3. 3. A la menos 3. Sí. A la menos 3. Usted está muy pegado al 0. Está muy en esta zona, muy pegado al 0. Ese sería el estado 2. Muy pegado al 0. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que uno se tiene que preguntar, porque resulta que nos están preguntando, determine la temperatura inicial, pero también la presión final. Le agradezco a la persona que tiene activado el audio que lo silencie. Y la presión final. Entonces, en este estado 2, ¿cuál es la presión que pasa por el estado 2? Y ahí uno se da cuenta que es la presión de saturación. Presión de saturación. Es la presión de saturación. ¿Cuánto entonces es la presión del estado 2? Pues 7,3851 kilopascales. Listo, esas son las dos respuestas. Hallamos la temperatura en la diapositiva anterior y ahora estamos sacando la presión. Profe, una preguntita, profe. Dime. La presión de saturación solamente se toma, por ejemplo, cuando tenemos en estado de mezcla, ¿no? Que está en la entre calidad de 0 y 1. O sea, en ese rango de la gráfica. Sí, es cuando tomamos temperatura de saturación. ¿Cierto? Sí, si está en vapor sobrecalentado ya no sería temperatura de saturación. Y si estuviera en líquido comprimido, tampoco. Tampoco. Es cierto. O sea, todo lo que caiga en mezcla, si yo tengo una temperatura dada, pues la presión será la presión de saturación. Y si por el contrario lo que tenía era una presión y saqué la temperatura de saturación, pero me cae por acá en mezcla, entonces para esta presión dada, la temperatura de este estado en zona de mezcla será la presión de saturación. Entonces, bueno, voy a cerrar aquí un momentico esta grabación.